Gracias, doctor. A ver, chicos, ¿me confirman si se puede ver la pantalla con el cursor? Se ve. Sí, Ya. doctora. Gracias, chicos. Bueno, chicos, entonces hoy día vamos a iniciar con la clase teórica. Hoy día vamos a hablar de rehabilitación, de todo lo que son algunos nervios periféricos, una lesión de nervio periférico, y sobre todo las más comunes, como para que ustedes puedan tenerlos mapeados y ver cómo se pueden tratar. Entonces, bueno, esto ya lo conocemos, es una definición de lo que es un nervio periférico, ¿no? Que ya sabemos que estos son los que conducen pues estos impulsos afuera de todo lo que es el sistema nervioso central, hablando de la parte periférica, ¿no? Entonces, todo esto está formado por varios axones que están agrupaditos y cada axón viene de una sola neuronita. Y estos nervios pues, pueden ser motores, sensitivos o mixtos, como ya conocemos. Y este impulso nervioso tiene que ver mucho la transmisión a través de una capita de mielina, que es lo más importante para que se pueda hacer esta difusión del movimiento de la orden. Y esta capita de mielina va a envolver a cada uno de los axones, como vemos aquí en esta figurita, ¿no? Entonces, estas dendritas hacen sinapsis y ven esta vaina de mielina, esta es la importante. Cuando nosotros tenemos una buena integridad de esta mielina, la conducción nerviosa se va a dar correctamente, ¿ya? Entonces, una lesión de nervio periférico puede no ser siempre por una sección, un corte, un cuchillo. No, puede ser cualquier cosa que perturbe la interrupción de esta vaina de mielina o de esta unión. Para que sepan, a grosso modo, hoy día vamos a ver lo que son las lesiones de nervio periférico, pero para que vean que el dolor, que es lo que más maneja rehabilitación, tiene que ver con las fibras nerviosas, pues, por ejemplo, la A delta y la C. Esto es para que tengan conocimiento, no es necesario que se lo aprendan, pero para que vean que son algo de fisiopato, ¿se acuerdan por ahí? Sí. Entonces, las etiologías o las causas más importantes vendrían a ser las laceraciones. Le seguirían las compresiones traumáticas, fracturas metabólicas como la diabetes post-COVID, enfermedades de colágeno, hasta incluso medicamentos por UCI, ¿no? Entonces, esas pueden ser las causas más frecuentes. Y en cuanto a incidencia, el nerviosito más afectado de todos los nervios periféricos que tengamos en el cuerpo es el nervio radial, es el que más se afecta. En el segundo lugar tenemos el ciático poplito externo o también llamado peroneo. Y bueno, en tercer lugar el cubital y el mediano. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cada uno para que tengan mapeado más o menos cómo lo pueden encontrar en la clínica. Ahora, esta tabla es muy importante, eso sí necesito que la revisen, porque ustedes van a estar en emergencia. Esto les va a servir mucho cuando sean ustedes internos y estén haciendo su eh, guardia de emergencia en la noche cuando estén solitos, venga un fracturado o una fractura de clavícula por un accidente de moto que hay en todos lados y todos los días a todas horas, ¿no? Entonces, esta fractura de clavícula nos puede llevar casi a una consecuencia de una parálisis de plexo braquial, ¿no? Entonces, según de Colaux hizo una clasificación de las patologías traumatológicas más comunes y su derivado a una consecuencia de lesión periférica. Por ejemplo, como les decía, la fractura de clavícula nos puede llevar entonces a una parálisis pesobraquial. Una luxación de hombro o si fuera una fracturita del cuello de húmero, más abajito, ya nos daría, por ejemplo, una lesión del nervio axilar. Y una fractura de fisaria de húmero, ya más al medio del húmero, nos da una lesión de radial. Y así sucesivamente vamos bajando, ¿no? Entonces, de todas maneras, los traumatólogos usan mucho esta tabla, ¿no? Pero ustedes como internos que van a hacer, necesitamos que sepan más o menos a qué secuencias o qué secuelas puede tener el pacientito para el momento de poner en yeso o inmovilizar al paciente hasta que llegue el doctor, ¿no? Ya cuidar ese nervio que es tan valioso y tan difícil de poder manejar crónicamente. Ahora,
Hay un orden secuencial en que este proceso fisiopatológico de lesión se puede dar en el nervio. Primero viene lo que es la degeneración, luego viene la regeneración y la recuperación al final. No, la degeneración es lo que les comentaban, que es estas vainas de mielina se vuelven en gotitas, se forman gotitas de grasa y eso ya se llama una degeneración waleriana. Después de la degeneración viene lo que ya son la regeneración. Estos cabos opuestos de los nerviositos se van juntando. Y la que es la recuperación, se dice pues que el nervio se puede recuperar en 1,5 milímetros por día, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Cuanto más joven es el pacientito, mejor pronóstico. Claro que si es un corte más pequeño o no tan profundo, tiene mejor pronóstico que un corte pues súper profundo. Para esto nosotros usamos la electromiografía. La electromiografía nos va a dar siempre lo que es el pronóstico de la lesión. Esta electromiografía nos va a dar algunos parámetros que nosotros debemos conocer principalmente eh, para ver la, ay, ¿cómo se dice? La recuperación del pacientito, ¿no? Entonces, en este diapositiva les he puesto eh, las clasificación de Sedón. Esta clasificación, pues tenemos primero que puede haber un bloqueo fisiológico. Por ejemplo, me dormí mal estudiando en el escritorio, me dormí sobre mi brazo y el día siguiente pues tengo un bloqueo fisiológico. No siento mi manito y no se pueden mover mis dedos, ¿no? Entonces, esta conducción se bloqueó por un tiempo y es algo menor de 2 horas, pero vuelve a su normalidad. Muevo un poco los brazos, hago mi día a día y se va pasando. Pero ya después vienen los más intensos. El siguiente en intensidad viene a ser la neuropraxia. Esta neuropraxia, si comparamos el normal con la neuropraxia, miren, esta mielina ya se está opacando. Esto vendría a ser como uno leve, por ejemplo. Después de la neuropraxia, sigue la axonomesis, esta de acá. Si se dan cuenta, aquí ya no hay una conexión como la de acá, ya no hay. Incluso hay una clasificación que esta axonomesis se divide en leve, moderada y severa, esta misma. Pero para no confundirnos, tenemos bloqueo fisiológico, neuropraxia, axonomesis y finalmente lo que se le llama neuromesis. Esta es la más temida. Esta neuromesis ya viene a ser una sección completa del nerviosito, ¿no? Es la que tiene peor pronóstico para una regeneración, ¿no? Entonces, estas que ya están un poquito más íntegras, ¿no? Se puede ir recuperando a 1,5 milímetros por día, pero esta ya es un poquito difícil, entonces si ya vemos en la electromografía que nos indica una neuromesis con pocos signos de reinervación, ya no hay, ya no suena la máquina, le decimos, señor, disculpe, pero ya es una lesión crónica y ya va a quedar como una secuela. Y lo que queda hacer es aprender a vivir con la secuela y ayudarlo a afrontar esta secuela para que su día a día sea más fácil. Por eso es la importancia de la electromografía. Ahora, el diagnóstico pues va a ser sí o sí, nosotros usamos siempre la evaluación clínica porque no siempre tenemos los estudios a la mano, ¿no? Porque estamos a veces en los hospitales, que ustedes saben que es un poco complejo, y nos tenemos que guiar mucho de la clínica. Entonces hay que ser muy expertos en esto. Entonces, vamos a guiarnos porque hay una alteración motora, sensitiva o autonómica. Acá les he puesto una lista de todo lo que es el motor sensitivo y autonómico para que puedan diferenciar. No es necesario que se lo aprendan, pero para que hagamos una comparación. Por ejemplo, en la parte motora va a haber una disminución de la contracción. En lo sensitivo puede perder la sensibilidad a la temperatura. El paciente no siente si le quema o no la compresa, ¿no? Entonces, esa parte sensitiva va disminuyendo. Y los autonómicos, por ejemplo, lo que más usamos nosotros es que los vellitos de la piel, de la pierna, del brazo, se van cayendo. Entonces queda una zona lampiña, por así decirlo, ¿no? Entonces decimos, uy, no, acá ya hay un cambio de una lesión. Ahora, este es nuestro famoso néter. Antes, pues, lo aprendimos en anatomía y nosotros nos guiamos para la evaluación según los miotomas y los dermatomas, ¿ya?
Entonces, esto, bueno, ya somos los rehabilitadores y los neurólogos, pero para que sepan que nosotros seguimos guiándonos de estas escalas del Netter, ¿no? Ahora, para poder ver la parte motora, usamos una escala de evaluación de fuerza muscular. Normalmente usamos en todo el cuerpo la escala de Daniels que mide la fuerza 5/5 es fuerza normal. Entonces ustedes vienen a la emergencia como internitos y le dicen, doctor, ¿cuánto de fuerza tiene el paciente? Usted le dice, ah, ya doctor, tiene 3/5 en su miembro superior derecho. Pues quiere decir que lo han encontrado un poco disminuido, pero no abolido. 0/5 es nulo, ¿no? Entonces esto les va a ayudar bastante. Ahora, hay una escala diferente para lo que es parálisis facial periférica. Es la escala de Lacote, sino que esta va hasta el 3. Entonces, 3/3 es normal. Entonces, en la carita nosotros son algunos puntos que tenemos que ver: el frontal, el auricular del párpado, el elevador de la nariz, el auricular de los labios, por ejemplo, o el risorio. Son músculos que nosotros tenemos que evaluar en una parálisis facial. Entonces, el residente les va a venir y les va a preguntar, ya, ¿cuánto de fuerza tiene en su auricular del párpado? ¿Cuánto cierra el ojo? Ah, no, doctor, no cierra mucho. 1/3. Está bien tieso. Entonces, no logra la contracción adecuada. Entonces, así ustedes tienen que ir exponiendo a sus pacientes a sus residentes, ¿no? Entonces, aquí les he puesto, a grosso modo, para que puedan ir viendo en un futuro cuando tengan tiempo, un videito de YouTube de cómo evaluar el déficit motor. Esta es la escala de Daniels, que son brazos, las piernas, el tronco, para que sepan cómo evaluar su pacientito en las emergencias. Ahora, en lugares más sofisticados, pues sobre todo los geriatras, usan mucho estas máquinas que se llaman dinamómetros o evaluación de la fuerza, ¿no? Pero siendo conscientes, aquí en Perú no hay. Ahora, para evaluar la sensibilidad, vibración, temperatura, pues usamos lo que es el filamento, el diapasón, los pinceles, temperatura, agua fría y caliente, ¿no? Y esto nos ayuda para determinar si la sensibilidad está alterada. Ahora, esta es la máquina de electromiografía. Esta es la que nos dice la lesión de nervio periférico, si está presente o no, y si es leve, moderada o grave, así como les había dicho, que es neuropraxia, axonomesis y neuromesis, ¿no? Entonces, para esto el neurólogo o el rehabilitador especialista en electromiografía pueden realizar el examen y nos da a nosotros un futuro de cómo llevar el tratamiento del paciente, el pronóstico, ¿no? Entonces, el objetivo de la rehabilitación es pues mantener una capacidad funcional, que mejore la circulación, evitar que se causen edemas porque no mueve el paciente la pierna, está todo el día hacia abajo, por ejemplo, se estanca la sangre abajo. También como no mueven las extremidades, a veces los rangos de movimientos, los ROMs, nosotros llamamos ROM, están disminuidos. A veces ya no hace la flexión completa del codo, de la rodilla, y eso limita el movimiento y las funciones en casa. No, entonces hay que mantener y mejorar la fuerza muscular del pacientito que estuvimos hablando. Entonces, en terapia física, ya han visto algunos agentes físicos, pues se usa mucho en terapia de lesión de nervio periférico, lo que es el agua, Whirlpool, el Java, la piscina, las paralelas. Estos son correctos electrodos estimulantes, el ultrasonido y las compresitas calientes, ¿no? Entonces, también usamos mucho lo que es la propiocepción de texturas. Por ejemplo, aquí le estamos activando el nervio con estos cerdas de cepillito, hacemos fuerza con las bandas, les ayudamos a caminar y acá está haciendo más texturas, ¿no? Entonces, todas estas texturas, la parte sensitiva, llega la información al cerebrito y como que va aprendiendo nuevamente, ¿no? Como un bebé, va aprendiendo nuevas cositas. Por eso es que en ocupacional, terapia ocupacional, se utiliza mucho lo que son juegos, así de como si fuera de un nido. ¿Por qué? Porque esto es como un recordar al nervio lo que antes realizaba, ¿no? Entonces, toda esta información es importante, aunque parezca sencilla y hasta a veces un poco tonta porque parece un juego, es súper importante. Esto nos ayuda, por ejemplo, a amarrarse el botón, a ponerse el botoncito de la camisa. Si el paciente vive solo, ¿cómo se va a abotonar?
¿no? Entonces, aquí también, por ejemplo, tienen la lesión del plexo, está usando vasitos para poder apilarlos y de esta manera ellos pues usan bastante calcular la fuerza que están usando, mejorar el rango de movimiento, ¿no? Entonces, esto nos ayuda en la pinza con los ganchos. Entonces, parece sí, pues, ¿no? Inicial, que al fin hacemos y vamos aprendiendo. Y esto es como volver a nacer, ¿no? Entonces, existen los ocupacionales, hacen férulas o las ortopedias también hacen ortéticos, férulas, cabestrillos, materiales que nos puedan ayudar a que el paciente mejore la posición, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver más adelantito un pie caído, ¿no? Este pie caído, no puedo llevar mis deditos del pie hacia arriba. Entonces, ¿qué me ayudaría? Utilizar una OTP o también me ayudaría a utilizar ligas si es que tengo un poquito más de fuerza. Si no tengo mucha fuerza, pues digamos un 1/5, nada de dorsiflexión. Usaría esto como para que me ayude a caminar. Entonces, al no chocar el dedito del pie al suelo, ya no hay riesgo de caída y mejor funcionalidad. No, entonces aquí también les dejo un videito para que puedan verlo si es que les interesa este tema, porque hasta los traumatólogos utilizan esto muchísimo. Entonces, la idea es de que con estos ortésicos o ayudas que nosotros podemos fabricar, porque son fabricadas a medida, podemos impedir que los musculitos se nos atrofien, se chupen, o hagamos una rigidez articular de que, uy, ya hizo una visión por una postura viciosa y ya no logra hacer el movimiento. Entonces, no, esto nos ayuda a que mejore con las terapias bastante. ¿No? Entonces, el pronóstico de toda esta patología depende mucho de la edad, de la causa, del tipo de nervio que ahorita vamos a ver y a qué nivel está lesionado, ¿no? Entonces, es importante poder actuar pronto. Normalmente vamos a hablar de la parálisis facial periférica. Es una de las patologías más frecuentes que podamos encontrar. Entonces, ¿quién no ha visto una parálisis en la calle, en la familia? Esta parálisis no se debe tocar, chicos, escúchenme bien, no se debe tocar los 10 primeros días de lesión. Hoy día me dio una parálisis facial, tengo que reposar 10 días, nada de estar mascando chicle, nada de estar mascando carne, ni masajeándome, que no, que tengo que activar mi nervio, voy a masajear mi cara, no. Estos 10 primeros días, el neurólogo se encarga de dar ciclovir, prednisona, núcleos MP, medicinas. ¿Para qué? Para que el nerviosito se desinflame, no esté estresado. Esos 10 días son de reposo absoluto, te tienen que dejar descanso médico. Debemos usar lentes de sol para no estar cerrando cada rato el ojo y hacer una contracción del auricular del párpado. ¿Ya? Incluso el aire. Entonces, chicos, para la cultura general, a cualquier familiar, a ustedes cuando les dé o pase algo, no tocarse la cara 10 días. Importante, porque ustedes van a estar en emergencia con los pacientes en internado. Señora, no se haga nada. La cultura general sabe que deben mascar chicle, pero sí, después del día 11. Al día 11 ya hagan lo que quieran, pero 10 días primeros no deben tocar la carita, ¿ok? Entonces, esos 10 días, full medicina, reposo, tranquilos, el nervio está tranquilizarse para poder recibir bien la terapia. Si ustedes cogen esa carita y la están masajeando, eh, están mascando chicle, cosas duras, más secuela, más daño le están haciendo al nervio que está el rojo vivo. ¿Ya? Entonces, hay que cuidar esos 10 primeros días. Entonces, lo que primero que vamos a ver, pues que puede ser una causa viral. Me enfermé hasta del estómago, me dio diarreíta porque comí un campesino que estaba malogrado y a los 10 días me puede venir una parálisis facial, ¿no? Entonces, los virus son muy frecuentes, el estrés sobre todo también, así que no hay que estresarnos, pero también pues sí existen algunas enfermedades un poquito más complejas como esclerosis múltiple, ¿no? Pero más frecuente es por estrés y virus, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver de inicio es que hay una asimetría de la carita, el paciente no puede cerrar los ojitos, la nariz no se mueve, no puede sonreír, no puede mover los labios, no puede soplar, no puede silbar, ¿no? Entonces, todo esto nos da un cuadro clínico de parálisis facial.
El diagnóstico, ya sabemos, es netamente clínico, no le vamos a tomar electromiografía al instante. Imagínense si les digo que no pueden tocar ni con chicle los 10 primeros días, menos una electromiografía. La electromiografía mínimo, mínimo, como es una aguja que se coloca en la cara, se hace recién todavía después de los 21 días. Y eso, que yo lo dejaría al tercer mes o al mes, ¿no? Si es que es súper necesario. Si no, no es necesario hacerlo, yo tomaría todavía al mes o a los 3 mesecitos para ver pronóstico, para ver si le sigo gastando dinero al paciente para que siga haciendo su terapia. Ahí sí. Si no, no le pido más porque por clínica yo me puedo guiar. Ahora, el tratamiento de rehabilitación es bien costoso en una particular. Más o menos te sale como 90 a 120 soles cada sesión y no hay que hacer gastar al paciente plata por gusto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo mando en una parálisis facial? Lo primero, en una lesión de nervio periférico, es preguntar, señor, ¿tiene cáncer o no tiene cáncer? Si me dicen, no, no hay antecedente de cáncer, perfecto, le mando láser. Láser terapia o láser es el agente físico más importante que podemos mandar en una lesión de nervio periférico. Es súper efectivo, ayuda en la regeneración de tejido nervioso, sobre todo en pacientes jóvenes y en la lesión de parálisis facial. Bueno, los licenciados utilizan ese láser colocándolo en puntos motores de estos 5 musculitos que les he mencionado para activar el nerviosito, ¿no? Entonces es muy efectivo si se usa pronto, pero como les digo, no antes del día 10, ¿no? Entonces hay lugares que por sacar dinero te hacen al quinto día, no, rapidito señora, tiene que hacer su terapia rápido. Mentira, a los 10 días. A los 10, 11 días ahí reciben su primera terapia a full. Si quieren pueden hacerlo diario, ¿no? Entonces aquí miren cómo hacen las terapias en la carita. Acá está dificultad para cerrar el ojito, hacen terapia manual, hacen, mire, electroacupuntura, terapia de corrientes estimulantes, ¿no? Láseres, infrarrojo, todo esto se puede usar. Entonces, vamos a ver las más frecuentes. Los más frecuentes pues vendrían a ser la lesión del nervio radial. Miren chicos, esto es mucha información, tranquilos. Solamente necesito que aprendan eh, qué se ve, cómo lo detectan. El resto ya es de especialidad. Entonces, si yo tengo una lesión de nervio radial, voy a tener una mano péndula, una mano caída, ¿no? Entonces no voy a poder hacer la flexión dorsal, dorsal, flexión dorsal del dorso, flexión del dorso de la muñeca, ¿ya? No voy a poder levantar la manito. Entonces voy a tener una mano péndula. Ahora, la otra lesión es la lesión del nervio cubital. Esta lesión del nervio cubital nos va a dar otro tipo de mano, la mano en garra, ¿no? Aquí está, ¿no? Va a haber molestias también a nivel de codito, en la muñeca, en el meñique y en el ano, pero nos da una lesión de mano en garrita. Lo que sí yo me doy cuenta es que esta atrofia de músculo es bien frecuente, ¿no? Entonces yo a veces me confundía de pequeño, en pregrado, pensando que era la radial, pero no. Cuando hay una hipotrofia puede ser del cubital, ¿no? Pero nos da una manito en garra. Y el tercer nerviosito de la mano, en frecuencia, es el nervio mediano, el famoso mediano. El mediano nos da nos da un adormecimiento, miren el néter, ¿se acuerdan del néter? Así, el dedo gordito, ¿no? Entonces el dedo gordito e incluso la parte posterior. Y esto nos va a dar como una manito del predicador, ¿no? Como si tuviera estos dos hacia arriba y estos sí los puedo flexionar un poquito, ¿no? Entonces, aquí nos daña mucho lo que es el primer dedito de la mano y es la que nos hace hacer nosotros la prensión, el oponente del pulgar. Por eso es importante. Este nervio mediano es el principal afectado en uno de los síntomas más frecuentes en la consulta de reumatología, que vendría a ser el síndrome del túnel carpiano, donde van a encontrar el signo de Tinel y de Fanen invertido positivos, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos visto también en algunas prácticas. Espero que vayan practicando en percutir las muñecas, porque eso es
muy importante que lo puedan realizar en la consulta. Ahora pasamos a la parte del miembro inferior. Acá son un montón de nervios, pero ya sabe que todo nace del ciático, ¿no? El nervio ciático, pues al final se divide en lo que es el ciático poplito externo y ciático poplito interno. Poplito porque es en el hueco poplito y se va al interno y al externamente, Ven ¿no? a ver ese trabajo de allá, ¿Cuál? ¿Perdón? Ya, mamita. de ¿Ahorita? arriba. Ah, ya estoy conversando. Bueno, entonces, Ahí los está. nervios ciáticos Ya. tienen, ¿Hasta qué hora tengo que quedar? Hasta las 9. ¿Ah? Lau, por favor, tu audio. Ya. Entonces, el nervio ciático lo vamos a dividir en dos para que sea algo un poco más fácil, el externo y el interno. Tienen otros nombres. El interno es el nervio tibial, conocido como nervio tibial. Entonces, el nervio ciático popito externo que va hacia afuera, a ver, perdón. El nervio ciático popito externo que va hacia afuera nos va a dar lo que es un pie caído, o también lo que llamamos, o se confunden mucho los traumatólogos, un pie equino, ¿no? Entonces, esto se parece mucho a una lesión de nervio radial que vimos en la mano, pero en el pie lo llamaríamos como lesión del ciático pito externo, o también llamado peroneo. Este piecito lo que nos va a dar es una marcha muy característica que se llama marcha en este patch. Es un paciente que arrastra la punta del pie, lo arrastra al caminar y los deditos están arrastrando y gastan mucho la parte anterior del zapatito, ¿no? Entonces, este lesión de nervio de peroneo común se ve mucho cuando hay una fractura del hueso peroneo. Por eso les pongo acá este dibujito, para que vean cómo está rodeando este peroneo, que es muy frágil, de verdad, este huesito es bien frágil, pero no le colocan yeso, nada cuando se fractura. Este nerviosito da la vuelta a la cabeza del peroné. Entonces, cuando hay una fractura por acá, ¡plash! Se lacera el peroné y nos puede dar una marcha en este patch, que puede ser una lesión de nervio ciático externo, ¿no? El otro nerviosito, que es el interno, por dentro, ¿ya? Va por el tibial, o llamado nervio tibial. Este nerviosito lo que nos da es una dificultad para caminar en la marcha de punta de pies. No arrastra el dedo como en el patch, pero este no puede decir, a ver, señor, camina en punta de pies, ¿no? Camina más por sus talones. No puede hacer la flexión de los dedos, ¿no? Entonces, ahí es la diferencia. Ahora, de las patologías más frecuentes en enfermedad, tenemos la patología de la polineuropatía diabética, ¿no? También se ve la polineuropatía post-COVID, fue horrible. Aún hay todavía estragos del COVID, ¿no? Pero nos dejó una polineuropatía, aparte de la fibrosis, etcétera, ¿no? Entonces, en las piernas nos dejan lo que es la polineuropatía, es una patología bastante frecuente. Hay neuropatía alcohólica, diabética, medicamentosa, por UCI, por COVID, por todo hay polineuropatía ahora, ¿no? Entonces, es importante que sepan que esta polineuropatía puede ser en las cuatro extremidades y pueden encontrarse, miren aquí, hormigueo en los pies, en la frente del pie, incluso cambios de coloración. El paciente tiene falta de fuerza, siente punzadas, siente fuego que le queman los pies por la noche y debilidad, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar muchas veces a hasta una amputación, ¿no? Entonces, eso es lo que no queremos llegar. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un buen examen clínico, podemos pedir ahí la ectografía y si sabemos bien la polineuropatía, el diagnóstico de por qué se dio para evitarlo, ¿no? Y tratamiento medicamentoso, por ejemplo. Los neurólogos utilizan mucho lo que es la gabapentina o la pregabalina para mejorar la polineuropatía. A experiencia les comento que hay pacientitos que por el COVID tuvieron, como les conté, polineuropatía. Ellos están tomando, me incluyo, una vitamina que se llama ácido alfa lipoico.
Ese ácido alfa lipoico, dicen los estudios, que está suprimiendo el uso de la gabapentina o la pregabalina que te atonta. Es como que si estuviese borracho todo el día por haber tomado esa pastilla, ¿no? Hasta caminar, dificultad para caminar te da. Entonces, imagínense los conductores, los secretarias que tienen que estar ahí todo el día en la computadora, les da sueño y baja mucho la calidad de trabajo, su calidad de vida, ¿no? Entonces, gracias a Dios, estas vitaminas que es por ejemplo, el ácido alfa lipoico, o también llamado tiogama, están ayudando mucho a estos pacientes. Están dejando poco a poco la pentina y tomando más su vitamina para poder ayudarles con los síntomas, con estos dolores tan intensos, ¿no? Esta es la electromiografía con velocidad de conducción que se utiliza para poder llegar al diagnóstico. Igual la terapia física también se usa en todas estas patologías que hemos conversado. ¿No? En la polineuropatía no usamos mucho láser, eso es más como para una lesión aguda, pero como esto es algo crónico, sí podríamos usar bastante las corrientes. Hay varios tipos de corriente, una que es analgésica, estimulante, rusas que es para fortalecer. En este caso sería corriente estimulante, ¿no? Para estimular el nervicito. Muy bien, chicos. Bueno, eso era todo lo que quería comentarles en cuanto a la teoría. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Algo no quedó claro?